López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula, en Easy, estamos al aire en el canal 121, en Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. También estamos al aire para todos nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es lunes 4 de abril del año 2022. Han transcurrido 94 días y faltan 271 y termina este año. Corre la semana número 14. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Laura Pérez Cisneros. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes 4 de abril? ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto me da verte. Hoy celebra su santo Isidoro, Benito de Palermo y Ana Coreta. Mil felicidades a todos ellos. Venga, pues, mando un abrazo a Isidoro Ambé, nuestra compañera Magda Guardiola, cumpleaños hoy, de Radio Fórmula Coahuila, le mando un abrazo. Y si todo esto que es hoy, lunes 4, nos quiere decir Laura Pérez Cisneros de quién va a ser santo mañana, martes 5 de abril. Con todo gusto, Joaquín. Mañana celebra su santo Vicente. ¿Quién? Vicente, Joaquín. Vicente, bueno. Bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores Colín, Karina Macías, María Elisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño, Salvador Escobar. En Telefórmula, la saludo a Ana Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y sin duda, leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. La invasión rusa contra Ucrania ha entrado en una nueva etapa con ataques indiscriminados contra la población civil y el asesinato masivo. Ucrania y Occidente acusan a Putin de crímenes de guerra por atrocidades en suburbios de Kiev. Moscú respondió que todo es un montaje ucraniano. La embajadora de Ucrania en México pidió al presidente López Obrador romper relaciones con Rusia ante estos horrores y le preguntó: ¿quiere usted, presidente, seguir manteniendo relaciones amistosas con los genocidas del Kremlin después de esto? Obviamente no hay respuesta, ¿no? Bueno, pues el presidente rechazó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esté promoviendo la consulta. Y ojo con esto, ¿sí? Dijo que no es precandidato presidencial, lo que, conociendo a López Obrador, lo está protegiendo. Por supuesto que es precandidato presidencial. Adán Augusto López Hernández no lo trajo de paseo, de Tabasco. Dijo hoy que lo puso ahí porque no tenía agenda. Y a poco Olga Sánchez Cordero sí tenía agenda política propia. Por favor, esto es el modo del presidente López Obrador de decir que Adán Augusto López Hernández es candidato presidencial. Lo que pasa es que dice que no, que para que no se le vayan encima. Quiero decirle que se usó el avión de la Guardia Nacional para viajar, para hacer promociones. También viajó Mario Delgado, el presidente de Morena, en ese Grumman, modernísimo Grumman. ¿Qué será ese Grumman? 3, 4, no sé, de la Guardia Nacional, un Grumman del gobierno mexicano. Ahí viajó el presidente de Morena como en los tiempos del PRI en el siglo pasado, en aviones oficiales. ¿Y sabe qué? Ahí sí no ha dicho ni miau, ni guau, ha dicho Mario Delgado. Y te pregunto, Mario Delgado, sí viajaste en ese avión de la Guardia Nacional, ¿verdad? Bueno, pues el presidente dijo, no obstante, que nadie usa vuelos de la Guardia Nacional para hacer proselitismo. ¿Sí? Bueno, pues eso dice él. Y ahora acusó a los ambientalistas, sí, los del video, de
de ser pagados por Estados Unidos. La dirigencia del PAN, diputados y senadores, del PRI, anuncian el rechazo a la reforma eléctrica del presidente que, según el cronograma de Morena, tiene que aprobarse el miércoles que viene, miércoles de Semana Santa. Y dicen que van a presentar una propuesta de reforma al lado del PAN y del PRD. El presidente anunció que se mantiene el subsidio a las gasolinas, incluso en la frontera norte. Lo que pasa es que Hacienda había anunciado el fin de semana que retiraba el subsidio a las gasolinas de las ciudades fronterizas con Estados Unidos. Imagínense. Y después otro comunicado que no se retira. ¿Por qué? Porque el domingo en la consulta de revocación de mandato y cómo les iban a subir, como les subieron la gasolina a los mexicanos de las ciudades fronterizas. ¿En qué cabeza cabe de Hacienda? Lo primero es lo primero, la consulta. Hoy entraron en vigor las modificaciones al reglamento de tránsito en la Ciudad de México y en el resto del mundo. Sobre la masacre en Bucha, el presidente de Ucrania califica a las tropas rusas de asesinos, torturadores, violadores y saqueadores. Es un genocidio, dice Zelensky al visitar la zona de Bucha. Advierte también que estos hechos violentos van más allá de la guerra, complican aún más las negociaciones de paz con Rusia. Sobre estos hechos violentos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicita acusar de crímenes de guerra al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia y toda la Unión Europea demandan más sanciones contra Moscú, así como severos castigos. Rusia niega estas acusaciones y suspende la emisión de visa a todos los habitantes de la zona euro. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bueno, pues voy contigo porque hubo una gran confusión. El fin de semana la Secretaría de Hacienda, ahora le voy a leer los comunicados, ¿sí? Anunció la cancelación del subsidio en las ciudades fronterizas. ¿Por qué? Por la escasez de combustible. ¿Por qué escasez de combustible? Por el paso de miles de estadounidenses a cargar gasolina de este lado, que al estar subsidiada es mucho más barata que en Estados Unidos, sobre todo en California, ¿sí? Y luego, pues, reaccionaron. ¿Cómo que suben el precio de la gasolina a las ciudades fronterizas en la semana de la consulta de revocación de mandato? Ni hablar. Y entonces, ahí va otro comunicado de Hacienda diciendo que no hay problema de abasto, que lo había denunciado un boletín antes, y que no quitaba el subsidio, que había quitado un boletín antes. Así se manejan las razones económicas del país. Deis Herrera, de todos modos, Fórmula Hermosillo. Joaquín, hasta 25 pesos con 19 centavos es lo que cuesta el litro de la gasolina premium en estaciones de servicio de la frontera tamaulipeca. Esto significa 7 pesos más del precio promedio que mantuvo la semana pasada, cuando el litro costaba apenas 18 pesos. Esto sucede luego de que el gobierno federal quitó el subsidio a las gasolinas en la franja fronteriza. El avance de la información. Bueno, pues este es el dato. Aquí le voy a informar sobre esto. En un momento, ¿sabe qué? En Hacienda nadie quiere hablar. No, lo van a hablar. Cero. No están disponibles, que están ocupados, que el día de hoy no van a salir a dar declaraciones. Esa es la rendición de cuentas en el gobierno de la 4T. ¿Por qué? Porque la derramaron. Entiendo las razones económicas o financieras, sí, del boletín que acababa con eliminaba el subsidio a las gasolinas en las ciudades fronterizas. Pero no sabía Hacienda es que lo primero no son las finanzas públicas, lo primero es la consulta de revocación de mandato. Y van para atrás, sí, pero así como con la misma caradura que dijeron una cosa, dijeron la otra, sin abochornarse, vamos, sin despeinarse. Laura Cardoso, ¿qué está pasando con el río Magdalena aquí? Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Y la crisis del agua ya se agudizó en la Ciudad de México. Un ejemplo de esto es el río Magdalena. Es el único río vivo que queda en la Ciudad de México y cuyo daño ya es irreversible. En los últimos 30 años, el caudal de este río se ha perdido en 40%. La historia te la doy más adelante. Mario Madrazo, hoy es tu cumpleaños, fue tu cumpleaños ayer, te mando un abrazo con todo cariño, muchas felicidades. Y mientras tanto, Sara Pablos, el presidente, hoy negó pues lo innegable, pero él lo negó. Si él no lo ve, no existe, ya saben, ¿no?
que no hubo promoción allá en Torreón ni en Hermosillo, que no se usó ningún avión de la Guardia Nacional, es un Grumman 350. En un momento le voy a mostrar a usted la bitácora de este avión, más adelante, porque, bueno, ya le mandé una copia ahí a Palacio Nacional para que se la entreguen al presidente. Si quiere, ¿no? Si no, pues no hubo vuelo del Grumman de la Guardia Nacional. Bueno, pues si quiere, no. Pero de que lo hubo, ahí está la bitácora puntual. Esa sí no la pueden desmentir. Sara Pablo. Joaquín, a pesar de los hechos, el presidente López Obrador negó que el secretario de Gobernación haya acudido a promover la revocación de mandato. Tampoco dijo esté en busca de la candidatura para la presidencia en el 2024. Y si el avión de la Guardia Nacional se usó de manera indebida, debe ser investigado. Calificó como aspirantes a fifís que se creen de moronga azul a quienes protestaron contra la consulta. Los detalles más adelante. ¿Cómo creen los términos? Sí, fifí, sí, pero y de moronga azul. Los que protestaron. O sea, no se puede protestar, no se puede diferir. Después le voy a leer la serie de descalificativos que le dedicó el presidente a quienes aparecieron en ese video. Los amplió, ¿sí? Y ahora ese término de que se creen de moronga azul. Bueno, hablaba de esto, ¿sí? Exactamente de estos. Leopoldo Espejel. Joaquín, este domingo organizaciones de la sociedad civil realizaron una marcha que partió de la columna del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución y que fue simultánea en 21 ciudades del país para defender al Instituto Nacional Electoral y para protestar contra la revocación de mandato que tendrá lugar el próximo domingo 10 de abril. Joaquín. Pero lo que me están reportando dice que lo que ocasionó este movimiento, el anuncio de la desaparición de las gasolinas, fue como la gente fue a saltar las gasolinas para cargar el combustible, un desabasto brutal de gasolinas en este momento en todas las ciudades fronterizas, en este caso de Tamaulipas, por las compras de pánico. Mientras tanto, Maru Rojas, pues ahora dice el PRI que no. Vamos a verlo, lo vemos la semana que viene, porque se aprueba, quiere Morena, la reforma eléctrica el miércoles de Semana Santa. El miércoles de Semana Santa, cuando la gente está de vacaciones. Te escucho, Maru. Temprano en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la advertencia del dirigente nacional Alejandro Moreno es no votar todo este partido por la reforma eléctrica que presentó el presidente, ya que la consideran violatoria no solo del medio ambiente, sino también de las inversiones y generación de empleos. Advierten que ni como partido ni como coalición van a votar a favor de esta reforma. Esto previo a la presentación de la iniciativa de la Alianza Va por México, el avance. Gracias, Maru. Y voy a ir contigo, Jenny Valencia, porque pues no dan las cuentas, dicen los ejecutivos de finanzas, porque el presidente anunció y hoy reiteró que lo está considerando establecer un tope de precios oficiales. ¿Para qué? Para evitar la inflación, porque efectivamente hay un disparo en los precios. Usted, señor, lo sabe mejor que nadie. Como le digo, usted sabe que con el dinero que gastaba antes, no compra lo mismo. Y que si quiere comprar lo mismo de antes, le cuesta mucho más. ¿A quién más le voy a contar esto que a usted, señora? Jenny Valencia. Gracias, Joaquín. Te comento que ejecutivos de finanzas y el sector privado rechazan la propuesta del Ejecutivo de ejercer control de precios en los alimentos para contener la inflación, toda vez que va en contra de la libre competencia y eleva los costos fiscales. Citan como ejemplo el control de precios en el gas doméstico. El detalle más adelante. Gracias. La situación en Ucrania es terrible. Encuentran más y más cuerpos con huellas de tortura ahí en los suburbios de Kiev. Van 4 días consecutivos de error. Ahí están los crímenes de guerra de Putin. Y México no se ha vuelto a pronunciar, por lo menos, no el presidente, por lo menos no el canciller. El único que se ha pronunciado ha sido el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente. Incontenible la llegada de ucranianos y de rusos también a Tijuana. Va a seguir el calor, ¿eh? Vamos a hablar con el ingeniero Hernández Unzón y voy a hablar con Paola Esquetat Cedas, la mexicana que libró el castigo de 100 latigazos, ¿sí? Al que la justicia de Qatar, justicia entre comillas, la había sentenciado. Cárcel y 100 latigazos por haber denunciado que la habían agredido sexualmente. Ese es el país en donde se va a llevar a cabo el Mundial de Fútbol por los intereses económicos de la FIFA. Eso es todo. Un país, además, que acaba de prohibir, como prohíbe, ¿sí?,
y castiga la exhibición de banderas LGTB en los estadios, dice, para evitar agresiones. ¿Agresiones de quién? ¿De los cataríes o de quiénes? Continuamos. Aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que después de los anuncios, López Dóriga tiene lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Bueno, pues el gobernador David Monreal de Zacatecas andaba promocionando, sí, el arranque de campañas ahí en estados vecinos, y el mismo fin de semana pues asesinaron a 16 personas en Zacatecas. Es incontenible. Y primero la política, ya sabe, ¿no? Te escucho, voy contigo, Omar Hernández. Gracias, Joaquín. 16 personas fueron asesinadas durante este fin de semana en Zacatecas. Entre ellos se encuentra una mujer transexual y durante los primeros minutos de este lunes se registró un homicidio múltiple con 4 víctimas dentro de una vivienda de Fresnillo. Los municipios con mayor violencia fueron Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Morelos. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Ahora voy contigo, Marcos Morales, Fórmula Michoacán, tampoco para ahí. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarte, comentarte que en las últimas horas, en el centro nocturno El Fandango en Morelia, fueron ultimadas 3 personas del sexo masculino. A lo anterior se suma el asesinato del síndico de Cuitzeo, registrado el pasado fin de semana. En breve, todos los detalles. Y voy contigo, Jenny Valencia, el tema la confianza. Te informo, Joaquín, que pese a que se recupera el indicador de confianza del consumidor durante el mes de marzo, apenas 0.4 puntos, aumenta la desconfianza de los mexicanos en torno a la situación económica esperada dentro de un año. El detalle más adelante. Gracias, voy contigo, Judith Martín. Ucrania, la masacre, los crímenes de guerra, te escucho. En la ciudad ucraniana de Bucha, en la región de Kiev, todavía se recogen los cadáveres maniatados que yacen en las calles luego de que las tropas rusas se retiraran de la zona, permitiendo el acceso a periodistas y equipos de emergencia, quienes retrataron el horror que dejó el asedio ruso en una guerra que ya se ha cobrado la vida de más de 1.400 civiles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y vamos a la pequeña Ucrania que está creciendo en Tijuana, Rocío Gal. Joaquín, te saludo con gusto. Este fin de semana se activó la unidad deportiva Benito Juárez para recibir a los ucranianos y en menos de 48 horas ya se había saturado. Hay 350 ucranianos hospedados ahí, más los 1.200 que están en la garita de San Isidro, más otros 150 que están en la garita de Otay. Las autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con el director de atención al migrante en Tijuana, se comprometieron a agilizar el tránsito esta semana. Más adelante te platico los detalles. Gracias, Rocío. Raquel, el calor, o como decía la alcaldesa de Acapulco, la calor. Joaquín, este lunes se registrarán temperaturas de hasta 30 grados en al menos 8 alcaldías de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien está recomendando a la población, Joaquín, mantenerse hidratado durante todo el día, vestir con ropa ligera y no exponerse por tiempo prolongado al sol. Joaquín. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. La calor. ¿Qué tal, Joaquín? Se incrementará la onda de calor el martes y miércoles con temperaturas arriba de los 40 grados centígrados en sectores de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, también en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Incremento de factores para la propagación de incendios en Ciudad de México, hoy 30 grados, el martes y miércoles de 30 a 32, y Monterrey 34 grados, el martes 36 y el miércoles 38 grados. Joaquín. Imagínense cómo va a estar el verano. Y en el resto del mundo, Laura Pérez.
Gracias, Joaquín. Ucrania solicitó a la Corte Penal Internacional investigar los crímenes de guerra en Bucha cometidos por Rusia y pidió discutir esta masacre en el Consejo de Seguridad de la ONU. En esto, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo estar horrorizada y solicitó investigaciones independientes por esta matanza. El alcalde Mariupol informó que el 90% de la ciudad está destruida. En otros temas, el derechista Rodrigo Chávez será el nuevo presidente de Costa Rica al sumar el 53% de los votos en la segunda vuelta electoral de este domingo. Reiteró su compromiso de cambios, así como el combatir la corrupción. Esta advertencia que está haciendo Naciones Unidas, que de mantenerse las emisiones de gases en la actualidad, el calentamiento global ascendería a lo doble de lo esperado. Joaquín. Gracias, Laura. Si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario, ahí ya navega en los 19, por debajo de los 20 pesos. Se cotiza en el mundo en 19 pesos con 82 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 20.16, en los bancos se vende hasta en 20.62. El euro en el mundo en dólar 9 minutos. En México un euro se vende en 22 pesos con 37 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en $97.25 por barril, bajó 75 centavos de dólar respecto al precio previo y se encuentra $42.15 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Y dónde está lopezdoriga.com? Ya lo sabe. Lopezdoriga.com está donde esté usted. Donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, me tiene siempre al alcance de su mano. Ahí está la principal, dice: asesinan en Fresnillo, Zacatecas, a 4 personas en una casa. Las masacres que ya oficialmente no hay. Le invito también a que forme parte, pues, de esta enorme plataforma, se integre a Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. También le invito a mi Instagram. En Instagram soy López Dóriga. A que se suscriba al canal de YouTube, también López Dóriga. Y le recuerdo que tiene toda la información en Telegram, en Spotify, en Instagram, en Amazon Music, por supuesto. Y también le invito a que se forme parte de esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Y que en esta tarde del lunes 4 de abril de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Este más, mucho más, soy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que tenga una estupenda semana. Voy a ir contigo, Sara Pablo, porque hoy en la mañanera hubo un manejo de una realidad virtual. ¿Sí? Donde dice el presidente que no se usó un avión de la Guardia Nacional para hacer proselitismo. ¿Tiene ahí la bitácora? Por favor. ¿Sí? Le voy a enseñar la bitácora. La bitácora del vuelo de este avión es un Grumman viejo, tiene 17 años, es de la Guardia Nacional, pero todo es un avionazo. Es un Grumman G350, antigüedad 17 años. Dice: ¿a quién pertenece? Mexican Police, dice, país de matriculación México. Y luego dice: vuelo 2 de abril, Hermosillo, Ciudad de México. 2 de abril, Torreón, Hermosillo. Bueno, es al revés, se los estoy dando al revés, es de abajo para arriba. El 2 de abril sale de la Ciudad de México a Torreón. Luego de Torreón vuela a Hermosillo. Y luego de Hermosillo a la Ciudad de México. Y ahí lleva Mario Delgado, el presidente de Morena. Yo entiendo que el secretario de Gobernación vuela en un avión del sector seguridad. Es integrante del Gabinete de Seguridad, así como el secretario de la Defensa vuela en su avión, el secretario de Marina vuela en su avión. ¿Pero qué hace Mario Delgado, el presidente de Morena, en un avión oficial? Pues dice el presidente que no. Entonces yo publiqué la bitácora y los datos de este avión, que era del Estado Mayor Presidencial, ¿sí? Y que ahora es de la Guardia Nacional. Y usándolo, ¿para qué? Para actos, para mítines de Morena, de cara a la consulta de revocación de mandato del domingo. Si esto no viola la ley, ahí luego me dicen que la violará. Sara Pablo.
A pesar de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, haya acudido a los estados de Coahuila y Sonora a promover la consulta de revocación de mandato que se celebrará el próximo 10 de abril. Señaló que el encargado de la política interna del país le ayuda a llevar a cabo el proceso de transformación y tampoco está en busca de la candidatura presidencial del 2024. Reveló que 5 funcionarios, entre ellos el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, se separaron temporalmente de sus cargos para promover la consulta. Y en el caso de el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña. Sobre el uso indebido del avión de la Guardia Nacional para eventos proselitistas, señaló que esto debe ser investigado por las autoridades correspondientes, pero todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿La aeronave de la Guardia Nacional sí fue utilizada para estos fines? No debe de ser utilizada para esos fines. Y si fuese como tú lo planteas, lo tiene, ahora sí que regresando a la norma, lo tiene que resolver una autoridad. Y ante las manifestaciones en contra de la revocación de mandato con la consigna "termina si te vas", el presidente López Obrador calificó a quienes participaron como conservadores. Y no necesariamente son fifís, son como aspirantes a fifís, pero son bastante, no los que salieron ayer, sino los que tienen ese pensamiento aspiracionista y también muy groseros, porque es un conservadurismo hipócrita. Según ellos, son gentes de bien, se llegan a autonombrar bien nacidos y se creen de la moronga azul, pero son groseros y muy clasistas y racistas, discriminatorios. Y aunque dijo que se debe dar libertad para que se escuchen las voces a favor y en contra de la revocación de mandato, criticó que el Instituto Nacional Electoral no sancione a quienes promueven que la gente no acuda a las urnas. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente. Con imágenes de Oscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bien, varias cosas de aquí. Dice el presidente que no, lo del avión, que se apruebe. Ahí están las evidencias, hasta la bitácora. ¿Sí? Después, Mario Delgado no ha respondido. ¿Por qué usó ese avión? No, pues no. Y después dice, cuando habla de que Adán Augusto López Hernández no es precandidato presidencial, que sí lo es. Dice, para que se tranquilicen, ¿sí? Para que se serenen los opositores. No, presidente. Para que se tranquilicen y se serenen los otros precandidatos de Morena. Para eso es. Para que se tranquilicen nosotros, para quitarle el reflector a Adán Augusto López Hernández y para que siga en el proyecto de que es Claudia Sheinbaum, es Marcelo Ebrard, ¿sí? Y entonces ahí están todas las luces, mientras por aquí opera Adán Augusto López Hernández políticamente. Porque además dice el presidente que lo trajo porque él no tiene agenda propia. Bien, no la tiene, de acuerdo. ¿Qué quiere decir el presidente? ¿Que Olga Sánchez Cordero sí tenía una agenda política propia? Por favor. Y luego también a los que están en desacuerdo, que son aspiracionistas, groseros, hipócritas, clasistas, racistas, discriminatorios y de moronga azul. ¿Qué argumento ante esto? Pues solo concluir lo siguiente.
cuando se dan todas estas descalificaciones es que no hay argumento. Y ahí está adelantando el presidente. ¿Cómo ha venido adelantando? ¿Cuál será la respuesta si el resultado de la consulta popular, la participación en la consulta popular no es de lo que él aspira, unos 40 millones de votantes? Ya lo ha adelantado. La culpa es del INE, porque no promovió, 1. 2, porque no puso suficientes casillas. Y 3, porque está en contra de la democracia. Ya está adelantada la respuesta del presidente para el próximo lunes. Y ahora voy contigo, Leopoldo Espejel, hablando de los que descalificó el presidente. Te escucho. Con el lema "Terminas y te vas", diversas organizaciones de la sociedad civil convocados por Chalecos México realizaron una marcha que partió del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la consulta de revocación de mandato. Queremos proteger al INE, sobre todo porque es una institución que ha sido un ejemplo internacional en su constitución y en todos sus servicios, los servicios que está otorgando a la ciudadanía. Es nuestro bastión de la democracia. No escogemos una persona para echar a perder 6 años, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Y veo con mucho entusiasmo que efectivamente la defensa de la democracia y la defensa del árbitro electoral parecen ser los principales ejes de la marcha de hoy, independientemente de que estamos oponiéndonos a la simulación del domingo 10. El principal objetivo de la movilización fue la de convocar a la ciudadanía a dejar las urnas vacías y no participar en la votación del 10 de abril con la frase "terminas y te vas". La convocatoria se llevó a cabo a través de las redes sociales con el hashtag "Yo defiendo al INE" y urnas vacías. Las agrupaciones civiles a través de sus cuentas manifestaron su oposición a la consulta presidencial de revocación de mandato, a la que calificaron como una farsa. Los cerca de 5,000 asistentes avanzaron sobre Paseo de la Reforma con pancartas y altavoces con leyendas como "Exigimos salud, seguridad, empleo, educación, respeto a la Constitución, Andrés, te queda solo el 10". Es expresar nuestro absoluto rechazo a la consulta por la revocación de mandato presidencial. Segundo, promover y continuar la movilización ciudadana, que este sea el inicio de un gran poder ciudadano, el poder que nos va a llevar siempre a tener el México en el que hemos vivido y que hemos soñado. Tercero, expresar nuestra solidaridad absoluta con el INE. Ya en el Monumento a la Revolución entonaron el himno nacional y se guardó un minuto de silencio por quienes murieron a causa del COVID-19, por las personas desaparecidas y por las víctimas de la delincuencia y por los periodistas. También se protestó por la falta de quimioterapias para niños con cáncer. La convocatoria, en la que se pidió a los asistentes portar vestimenta de color blanco y utilizar el cubrebocas durante la concentración, se realizó de manera simultánea en 20 ciudades del país, entre las que se encuentran Aguascalientes, Cancún, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí y Veracruz, entre otras. Las organizaciones participantes son las que en otros momentos han protestado con marchas desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para manifestar su rechazo hacia el presidente López Obrador. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Julio César Reyes, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. A ver, aquí hay una confusión. ¿Se marchó contra el presidente o contra la consulta? Porque la convocatoria era contra la consulta. Pero en fin, lo que yo le quiero decir es que, no obstante que fueron 5,000 personas, pues si vamos a comparar, es una participación muy menor. Muy menor cuando estamos hablando de millones de participantes en esta consulta de revocación popular, por una parte. Por la otra, apuntó esto. El presidente no está haciendo campaña por su ratificación de mandato. Esa la tiene en el bolsillo, desde el día 1. Nadie duda de que abrumadoramente más del 95% va a votar por su permanencia como presidente de la República, como debe permanecer como presidente de la República hasta el 30 de septiembre del 2024, que termina su mandato constitucional. Lo que está promoviendo ahora es la participación de la gente. ¿Por qué? Porque aquí está midiendo también el presidente, primero,
su capacidad. Una cosa son las encuestas y otra cosa es la participación real en votos. El presidente tuvo 30 millones de votos. 30 millones de votos en las elecciones presidenciales de julio de 2018. Aspira por lo menos a tener eso y más. Decía el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, no es que el presidente quiere 40 millones de votos. Bueno, pues puede que no es que quiera. El número de votos es la prioridad del presidente López Obrador. Una vez resuelto, le digo de antemano que va a ser ratificado del 95% de los participantes. Entonces, por eso es participen, voten, aunque sea en contra. ¿Sí? Se han llegado a decir en las campañas de gobierno. También, esto es una métrica de cara a las elecciones de 2024. Y también hay un factor muy importante. No, me perdonen, sí, no es tanto en los 6 estados donde va a haber elecciones este año, en junio, 5 de junio, sino en el Estado de México. Vamos a ver cuántos votan en el Estado de México, que tiene el mayor padrón electoral de todo el país, por mucho. El doble prácticamente del padrón de la Ciudad de México, porque quienes voten en el Estado de México serán prácticamente morenistas. De ahí va a medir el presidente el voto de Morena en el Estado de México, que es su siguiente prioridad. El presidente no tiene ningún interés en el resultado de las elecciones en estos 6 estados. No, le quiere el Estado de México y, por supuesto, la elección de 2024. Voy contigo, Maru Rojas. Ya estás, Maru. Joaquín, acaba de concluir la conferencia de la Alianza por México en un hotel de la Alameda y han tocado todos los puntos que estás desarrollando. Hablaron de la consulta para este próximo 10 de abril, que es lo que tienen nerviosos a Morena y aliados, porque primero quieren sacarla adelante y después al día siguiente votar, primero en comisiones y luego en tribuna. La iniciativa de reforma eléctrica que ha enviado y que ya circula entre los diputados es la misma que envió el presidente, solamente suman una propuesta de Carolina Villano para que se tome en cuenta como derecho constitucional elemental el derecho a la electricidad, como derecho humano el derecho a la electricidad. Es una trampa, dicen los priistas. Nadie ha propuesto que sume a esta iniciativa del presidente para enganchar los votos del PRI o de cualquier partido de la oposición. Hoy PRI, PAN y PRD han presentado una contrapropuesta que buscaría sí bajar las tarifas eléctricas y hacerlas tasa cero, gratuitas, a madres solteras, indígenas y a todo ese decil de la población que no tiene ingresos. Serían gratuitas las tarifas o el consumo de energía eléctrica para ellos. También estaría estimulando la inversión privada, estaría buscando la protección al ambiente, estaría buscando que el litio tuviera las mismas reglas de extracción del petróleo, esto es, que sea propiedad del Estado, pero que en la extracción participen empresas privadas que puedan ser extranjeras. Estas son básicamente las propuestas que presenta PRI, PAN, PRD, pero que no las va a presentar en iniciativa formal hasta que no se eche abajo la iniciativa del presidente. Esto es, hasta que se rechace en el Pleno la iniciativa del presidente. Hoy por la mañana el líder nacional del PRI tuvo que dar una conferencia para aclarar que los priistas están unidos, porque el jueves pasado se presentaba otra iniciativa del vicecoordinador de esta bancada tricolor y lo que daba a confusión cuál es la iniciativa buena del PRI y si no iba con PAN y PRD. Hoy el panista Marco Cortés aclara: para los que auguraban la muerte de esta alianza, que también es legislativa además de electoral, va por México, siguen más unidos que nunca. PRI y PAN y PRD votarán en contra, y sin los votos de estos 3 partidos, Movimiento Ciudadano ha dicho que también irán todos en contra. No hay manera de que pase en San Lázaro una iniciativa constitucional. Estamos a días, Joaquín, de que la Suprema Corte de Justicia también dé el fallo si es constitucional o no la ley eléctrica que nos rige. Ellos piden, PRI, PAN y PRD, que no se escuden en un fallo de la Suprema Corte para salvar ahí y echar abajo las leyes eléctricas que hoy nos rigen, Joaquín. Gracias, Maru. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios. Hace un momento llegó a Palacio Nacional el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advierte que es hora de cambiar al actual Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué tiene que ver la jefa de gobierno de la Ciudad de México en el tema del INE?
Y en la semana ya sabe, de la consulta de revocación de mandato. Quiero decirle también que liberan en Estados Unidos a una de las hijas del prófugo jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Voy a hablar con una mexicana que libró la justicia, entre comillas, ¿sí?, de Qatar, que la había sentenciado a 100 latigazos. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga, donde él tiene entrevistas, información y el análisis único de Joaquín López Dóriga. El 7 de junio de 2021, una mexicana sufrió una agresión en Qatar por parte de un sujeto que se metió en su casa, en su vivienda, ¿sí?, en su departamento. Ella fue y lo denunció. Y entonces el acusado, para zafársela, dijo que era su pareja sentimental. Y como era su pareja sentimental, la sentenciaron, ¿sí?, por el delito de convivencia fuera del matrimonio, una falta grave en la legislación catarí, y la sentenciaron a cárcel y a 100 latigazos. Sí, en el 2022 la castigaron a 100 latigazos, 1,000, 100,000, lo que sea, pero son 100 latigazos. Así es la justicia catarí, donde va a ser el Mundial de Fútbol, ¿sí?, que todo el mundo lo celebra. Entonces, yo te aprecio mucho, Paola Esquietecat, que me hayas aceptado esta llamada. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué ha pasado de tu vida? Bueno, cuéntame qué pasó aquel 7 de junio del 21. Bueno, en resumidas cuentas, creo que como bien lo dijiste, sufrí una agresión física. En el momento en el que yo voy a denunciarla, me doy cuenta de que pues yo entro como víctima y salgo como acusada. Fue un proceso muy confuso, donde se me interrogó en árabe, donde se violó el debido proceso, donde pues yo ni siquiera sabía qué cargos se enfrentaba. Entonces, pues fue obviamente un proceso que a mí me dejó muy vulnerable, muy indefensa. Yo logré salir del país gracias a las gestiones del comité organizador donde yo trabajo. Y ya en México, pues continuaba el proceso en la fiscalía. Se llevó el caso a la Corte Criminal, y yo, ya sin dinero para pagar la representación legal, pues me quedé sin nadie que viera por mis intereses. Entonces yo hice un llamado a la Cancillería para que se revisaran todas las irregularidades. Pues para mí la forma en la que el cónsul y la embajada en general trataron el caso, pues no fueron óptimas, no me ayudaron, es más, me perjudicaron. ¿Por qué te perjudicaron? Pues primero que nada, no hay nadie en la embajada que hable árabe, y espero que, bueno, con esta experiencia eso se arregle, sobre todo siendo que tantas mexicanas y mexicanos van a asistir al Mundial. Tampoco, desconocían totalmente la ley local, y pues no está dentro de las facultades del cónsul tomar una decisión por una persona, por una víctima, especialmente cuando está en un estado tan vulnerable. Simplemente tiene la obligación, pues, de dar los diferentes escenarios, y si no los conoce, pues tratar de recomendar la asesoría de una abogada o un abogado, y pues a partir de ahí procurar que la persona tome una decisión informada. El cónsul pues me presionó para que yo me fuera a las últimas instancias ese mismo día. Y después pues la embajada empezó a desentenderse, a pesar de que durante todo este proceso la embajadora había sido testigo de las violaciones al debido proceso. ¿Quién es la embajadora? Es Graciela Gómez. O sea, nadie de la embajada de México en Qatar, que está en la ciudad de Doha, ¿habla árabe? No. ¿No tiene un intérprete en la embajada en el consulado de árabe español? La única medida que me proporcionaron fue, después de las 3 horas de interrogatorio,
una empleada local que obviamente pues no tiene formación en protección consular, le marcó la embajadora por teléfono y a través del teléfono fue que me pudo dar la traducción de ya los últimos detalles. Ahora, ¿tú hablas árabe? Sí, sí hablo árabe, obviamente no como para defenderme en un caso legal. ¿Tú trabajabas en el comité organizador del Mundial? Sí. ¿De qué? Yo soy economista conductual. ¿Y qué hacías ahí en el comité? Pues yo estaba en la unidad de las ciencias conductuales. Es la primera vez que en un mundial se utilizan las ciencias conductuales. Estábamos en la oficina del secretario general y incidimos en varias áreas de la política pública. O sea, nosotros creemos que a diferencia de la economía clásica, pues las personas no siempre toman decisiones totalmente racionales. Y por lo tanto, pues tratamos de hacer intervenciones utilizando los sesgos conductuales y cognitivos, las heurísticas del juicio para llevar a resultados como socialmente óptimos. Entonces lo hacemos en materia de derechos humanos, inclusión, en materia de sostenibilidad ambiental, en tema de salud también. No, pues muy complicado y muy novedoso esto. Entonces, logras salir de... ¿Cómo sales de Doha? Pues yo tenía un bloqueo y fue a través de... ¿Qué es un bloqueo? Comité. No me dejaban salir del país. ¿A un bloqueo? Sí. Y fue gracias al comité organizador que gestionó y también un poco la presión de Human Rights Watch, gestionaron con el Ministerio del Interior para que se quitara ese bloqueo y que yo pudiera salir. Entonces viajaste de Doha a dónde y llegaste a México. Sí. Y aquí finalmente sí te respaldó la Cancillería, tengo entendido, ¿no? Sí, después de tener que hacer el caso público, desafortunadamente, pero bueno, espero que este sea un precedente para que no vuelva a suceder algo así y que la Cancillería, pues que ya demostró que sí puede proteger a sus ciudadanos, incluso en países donde la ley es muy contrastante a la ley de México, pues lo haga sin tener que escalar el caso. Ahora, estos 100 latigazos son mortales, ¿no? ¿Quién aguanta 100 latigazos? Digo, ¿qué ser humano? Pues se ponen un libro debajo del brazo para que no puedan hacerlo tan fuerte, pero de todas maneras no es algo que yo escogería hacer un domingo por la tarde, que me den 100 latigazos. ¿Y ahora qué es de tu vida? Yo sigo trabajando a distancia, sigo dando consultoría en Medio Oriente en materia de economía conductual. Incluso llevo algunos proyectos de Qatar, pero ahora que la modalidad de trabajo ya es presencial, pues eso impide que pueda desempeñarme en mi trabajo. Ayer fue la última audiencia obviamente durante todo este tiempo yo he estado dándole seguimiento al caso y ayer que fue la última audiencia se logró que el juez regresara el expediente a la fiscalía, entonces eso concluye el proceso penal, pero eso sí significa que todavía no está cerrado el caso. Se espera que en los últimos días la fiscalía lo cierre. Y pues esto gracias a las gestiones tanto del canciller como del consultor jurídico que viajó a Qatar para coordinar la defensa. Pero bueno, yo todavía no canto victoria. ¿Podrías volver a Doha? No descarto la posibilidad de volver a Doha por varias cosas. Creo que una de ellas es que creo que no debemos... O sea, si un día yo decido no ir a Doha, no debería de ser por miedo y menos debería de ser por este caso. También creo que tengo una responsabilidad haciendo el trabajo que hacía, pero también habiéndome puesto a disposición del canciller, de la subsecretaria Marta Delgado, incluso del comité organizador, para que estos casos se puedan tratar con mucha más
efectividad y con no revictimización y demás. Creo que tengo esa responsabilidad para con todas las, sobre todo mexicanas, que asistan al Mundial. Creo que la experiencia que yo viví me da una visión muy completa de todas las aristas que implica lidiar con el sistema judicial catarí, que era algo que... No, y con las leyes cataríes. También. Y creo que esta es una experiencia de la cual se pueden derivar cosas muy positivas, porque esto me pasó a mí cuando había solamente 600 mexicanos en Doha, pero creo que sería inmanejable si no tuviéramos esta experiencia y hubieran de 80 a 100 mil mexicanos en Qatar. Cuando yo estuve en Doha en el 2003, que estaba en el Comando Central de Estados Unidos por la guerra de Irak, la invasión a Irak, había 127 mexicanos. Sí, afortunadamente hay muchos mexicanos que ahora han decidido hacer vida en Qatar y dedicarse, pues muchos son profesionistas muy exitosos y muchas son profesionistas exitosas que viven solas en Qatar, que no practican la religión musulmana y que por lo tanto pueden decidir tener una relación fuera del matrimonio simplemente porque es convencional en México y porque moralmente pues no tenemos ese chip de que está mal y que de alguna manera están en riesgo, porque a pesar de que existe cierto nivel de tolerancia, si hay discreción y demás, en el momento en el que algo salga mal, pues las mujeres pueden ser severamente extorsionadas. Sí. Entonces, yo lo que quiero es que se procure la protección de las mujeres y que puedan tomar espacios en Medio Oriente, realizar sus vidas sin tener miedo. Bien. Ahora, nada más dime una cosa, por curiosidad, yo nunca había escuchado el apellido de Esquietecat. ¿De qué origen es? Es de Bélgica, es flamenco. Bien. Bueno, pues te aprecio mucho que me hayas contestado, Paola Esquietecat Sedas. Y qué bueno que estás aquí, y qué bueno que saliste bien, y qué felicidad que evitaste el castigo de los 100 latigazos, que me parece medieval e inaceptable hoy en día, pero cada país tiene sus reglas, sus normas, y la FIFA avaló todo esto, ¿sí? Habiéndole otorgado a Qatar un campeonato mundial de fútbol. Gracias, Paola, que estés muy bien. Ahí me vas contando, ¿no? Gracias, igualmente. Que estés muy bien, Paola Esquietecat, ¿sí? Sedas, la mexicana que salvó los 100 latigazos allá en Qatar. Voy a ir a unos anuncios. Pues, le tengo boletos para el fútbol, ¿sí? Porque mañana juega Pumas. A las 9 de la noche en el estadio de Ciudad Universitaria. ¿Pumas contra quién? Contra Cruz Azul. ¿Cómo ve? ¿Sí? Es la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Es un gran encuentro. Y pues, los dos vienen de ganar 1-0. Pumas allá en Ciudad Juárez a los Bravos. Y el Cruz Azul aquí ganó 1-0 al Atlas, ¿sí? Entonces, tengo tres de billetes, 3 entradas dobles, y para mis redes tengo otras 2, abusado Víctor, y les pregunto una sola cosa. Díganme qué jugadores de Pumas, con que me digan 2 jugadores de Pumas que han anotado este torneo de la CONCACAF. Nos vamos al fútbol, mañana a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria, que además es un espectáculo extraordinario, Ciudad Universitaria, el estadio de CU iluminado de noche. Bueno, voy a unos anuncios después de los anuncios. Por unanimidad, pues sí, el Pleno de la Corte acaba de eliminar el candado de 10 años que había impuesto el presidente López Obrador para que exfuncionarios trabajaran en empresas privadas. Esto está en la ley de austeridad republicana. Esto fue una promoción del presidente López Obrador. La Corte se lo echa para atrás. Pues él ya que no. Pero, pues, por ejemplo, el ex secretario de Hacienda, que había propuesto para el gobernador del Banco de México, luego lo dejó. ¿Qué iba a hacer? ¿10 años sin trabajar? Bueno, pues ya lo echaron para atrás, ¿sí? Y vamos a ir al tema del subsidio de las gasolinas en la frontera, que fue una comedia de equivocaciones. Hasta que intervino el presidente, seguro que intervino para poner orden, ¿sí?
Y otro fin de semana de terror en Zacatecas, 16 muertos. Y el gobernador de mitin. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que aquí en Grupo Fórmula, López Dóriga es su mejor compañía. Bueno, pues tengo aquí la Gaceta de nuestra UNAM, ¿sí? La Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. En la portada dice: incendios forestales, el descontrol de cada año, 20 incendios forestales por día en promedio. En 2022, 4 de cada 10 incendios forestales han sido por actividades ilícitas, dicen especialistas universitarios. Urge crear más áreas protegidas porque reducen desastres. Y yo agregaría esto. Urge crear más áreas protegidas porque las que hay se están acabando con los incendios forestales y también con la voracidad urbanística, ¿sí? Y, en fin, que dice, la mayoría de los incendios son provocados por actividades ilícitas. Y aquí dicen, del 1 de enero al 24 de marzo de 2022 se han registrado, ¿sí?, 1,497 incendios forestales en las 32 entidades federativas, afectando una superficie de 39,000 hectáreas, un promedio de 18 por día. El año pasado se registraron 7,337, ¿sí?, y acabaron con 58,300 hectáreas, 20 incendios forestales por día el año pasado. Las causas de los incendios forestales son 42% actividades ilícitas, 17% actividades agrícolas, 12% causas desconocidas, 8% actividades pecuarias, 6% fogatas, 6% fumadores, 3% cazadores y 2% crema de basureros. Dice que es crucial el manejo del fuego en las regiones tropicales. Y también dice la Gaceta de la UNAM, se aplican medidas de prevención, menor número de incendios forestales en áreas naturales protegidas. Este es un gran tema porque este verano va a ser terrible y el número de incendios forestales va a ser descomunal. También habla de la meteorología del Valle de México determinante en las alertas de contingencias. En fin, pues esta es la Gaceta de nuestra UNAM y aquí también hay un tema muy interesante. Dice, estimulación magnética transcraneal podría incitar a la memoria. Videojuegos para apoyar la neurorehabilitación. En el caso del cáncer de colon, diagnóstico oportuno es el principal reto. ¿Sí? En fin, esta es la Gaceta de nuestra UNAM. Y voy contigo, Laura Pérez Cineros, que tienes más información. Gracias, Joaquín. Ucrania y Occidente acusan a Rusia de crímenes de guerra por atrocidades de sus fuerzas en los suburbios de Kiev. Moscú respondió que es todo un montaje. La dirigencia nacional, diputados y senadores del PRI anuncian un rechazo a la reforma eléctrica del presidente y confirman que van a presentar una propuesta propia junto al PAN y al PRD. El presidente López Obrador dedicó parte de la mañanera a atacar a quienes se oponen a la consulta de revocación de mandato y a sus proyectos. Y al INE al acusarlo de tramposo por no promover la consulta de revocación de mandato de este domingo. A pesar de las pruebas de los videos y de los discursos, el presidente rechazó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esté promoviendo la consulta y rechazó que haya participado en mítines y que sea un precandidato presidencial. El presidente negó que hayan utilizado un avión de la Guardia Nacional este fin de semana para hacer proselitismo, pero ahí está la bitácora del avión de la Guardia Nacional, que la ruta de este fin de semana estuvo en Torreón, Coahuila y Hermosillo, Sonora, justo donde se celebraron estos mítines a favor de la consulta. Mítines. Hoy entraron en vigor las modificaciones al reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Y bueno, pues mire, son 3 comunicados de sábado y domingo de Hacienda, el que se creó la confusión. En el primero, el sábado publicó 2. Primero, el número 25 dice: Hacienda anuncia que no se aplicarán esta semana estímulos fiscales a las gasolinas de la región fronteriza con Estados Unidos. Punto. O sea, se acaba el subsidio y las gasolinas que cuesten lo que cuesten.
y dijo que esto será del sábado 2 hasta el próximo viernes 8 de abril. O sea que iban a disparar los precios de la gasolina como los dispararon, sí, y luego provocaron la escasez por las compras de pánicos en la semana de la consulta de revocación de mandato. Y dice, según el acuerdo, el monto del estímulo fiscal será de 0 pesos en todos los casos para las gasolinas en los siguientes municipios: Baja California, Tijuana, Playas de Rosario, Tecate y Mexicali. En Sonora, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, General Plutarco Elías Calles, Nogales, Agua Prieta, Santa Cruz, Cananea, Naco y Altar. Chihuahua, Janos, Manuel Benavides, Manuel Ojinaja, Ascensión, Ciudad Juárez, Guadalupe y Coyame del Sotol. En Coahuila, nada más en Piedras Negras, Nava, Hidalgo, Ocampo, Acuña, Jiménez y Guerrero. Nuevo León, en Anáhuac. Pero en Tamaulipas, toda la frontera: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Vallehermoso, Reynosa, Camargo, Río Bravo, Matamoros y Miguel Alemán. Es decir, desde Tijuana hasta Matamoros. 0 subsidio y que se dispare el precio de las gasolinas. Esto fue el sábado, comunicado 25. Comunicado 26 del mismo sábado, número 2 de Hacienda del sábado. Argumentando por qué eliminaba el subsidio, decía: la escasez de gasolinas que se ha reportado en algunos lugares de la zona fronteriza con México, con Estados Unidos, deriva de un incremento de estos combustibles en la región. Aquí redactaron mal, ¿sí? Deriva de un incremento en la demanda de estos combustibles en la región, pero yo creo que era por la prisa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es más cara, explicaba. Dice, además del incremento de la demanda de gasolinas, también se reportan problemas en el abasto a consecuencia de que los importadores han dejado de adquirirlas, ¿sí? Por lo que la alternativa de las estaciones de servicio de la región es adquirir el producto de Pemex, lo cual ha impuesto retos de abasto. La situación prevaleciente en la región fronteriza se debe a un desbalance entre oferta y demanda, derivado de los altos costos de combustible en el mundo, o sea, se refería a Estados Unidos, ¿no? Y de los precios más bajos en México. Dicho estos dos boletines, viene el boletín número 27 del domingo, que siempre no hay desabasto y que siempre sí hay subsidio. Y lo cabecea así: Hacienda mantendrá el precio de la gasolina estable en la región fronteriza. Después de anunciar, ¿sí?, el sábado, que Hacienda anuncia que no se aplicarán esta semana estímulos fiscales a gasolinas en las ciudades fronterizas. Y después de decir escasez de gasolina en la frontera norte de Estados Unidos. Esto lo resolvieron el sábado en la noche, yo creo que una llamada del presidente diciendo: ¿cómo que me vas a subir el precio de la gasolina, secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O? ¿Me va a subir el precio de la gasolina en la semana de la consulta de revocación de mandato? Ni hablar, pues ni hablar. Vino el boletín 27 del domingo y dice: Hacienda mantendrá el precio de la gasolina estable en la región fronteriza. El gobierno de México está comprometido con mantener el precio de la gasolina estable en todo el territorio mexicano, incluyendo la región fronteriza, como si la región fronteriza no fuera territorio mexicano. Es el modo de redactar, sí, dice. Actualmente los estímulos a las gasolinas en las fronteras han logrado contener los precios, aún con un incremento en la demanda de estos combustibles y un aumento en las importaciones. Luego dice que ya no hay desabasto, ¿sí? Había dicho el día anterior, escasez de gasolina en la frontera norte de México. Ya no, el domingo ya no. Del boletín 26 al 27 se resolvió. Pemex ha mantenido el abasto de gasolina y cuenta con inventarios de producción nacional y disponibilidad de importaciones para suministrar la demanda en el norte y en todas las regiones del país. La Secretaría de Hacienda ratifica lo que había ratificado, ¿sí? El compromiso de mantener el precio de la gasolina estable, ¿sí? Para ello no solo se ha activado la totalidad del estímulo sobre IEPS de gasolina, sino también un incentivo adicional que será acreditado contra el ISR o el IVA a fin de apoyar la economía de los hogares y evitar incremento en los costos. No era para que no subiera la gasolina. Esta fue la maroma mortal de la Secretaría de Hacienda de sábado a domingo, que le repito, el sábado, comunicado 25, no habrá subsidios, no habrá estímulos fiscales a las gasolinas en la región fronteriza de Estados Unidos. El mismo sábado, escasez de gasolina en la frontera norte de México, lo que es gravísimo. Domingo, Hacienda mantendrá el precio de la gasolina con el subsidio en las ciudades fronterizas y no hay ninguna escasez. Ahora sí que
chimoltrufeando, como dicen una cosa, dicen la otra, pero la realidad. Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Joaquín, buenas tardes. Te comento que en marzo el precio promedio de la gasolina premium aquí en la frontera tamaulipeca oscilaba entre los 18 y 20 pesos. A esta hora del día, Joaquín, tenemos la gasolinera del grupo Carso en Matamoros que la está vendiendo en 25 pesos con 49 centavos. Es decir, ellos están manteniendo estos precios ya sin el subsidio que la Secretaría de Hacienda otorga. Hay otras estaciones de servicio, ahí mismo en Matamoros, el autoservicio Hernández, que la está vendiendo el litro en 25 pesos con 19 centavos. Es decir, el precio entre marzo y abril se ha incrementado entre 5 y 7 pesos, justamente a raíz de estos comunicados que tú bien mencionas del fin de semana. Desde la noche del viernes, Joaquín, registramos en puntos específicos, como en el sector Solidaridad de Matamoros, en donde ya habían incrementado el precio de la gasolina, la estaban vendiendo en 23 pesos, aunque la parte del no estímulo entraba en vigor hasta el sábado. Esto, por supuesto, ocasionó que la noche del viernes hubiera largas filas de automovilistas que justamente estaban buscando lo que acá se le conoce como tanquear el carro, es decir, llenar el tanque de gasolina antes de que ya los precios sufrieran este impacto por las alzas. Este tema que tú comentas del desabasto de combustible, justamente la semana pasada se empezaba a vivir en municipios como Nuevo Laredo y Matamoros, en donde justamente la población del Valle de Texas estaba acudiendo a cargar gasolina en las estaciones de estos municipios porque estaba más barata que en Texas. Pues justamente esto generó el desabasto, había varias estaciones de servicio cerradas. Si a esto le sumamos el anuncio de que iban a quitar los subsidios, pues ya te imaginarás las largas filas que había el viernes. El punto es que a esta hora del día aún se está vendiendo la gasolina en 25 pesos con 49 centavos. Por supuesto que hay otros puntos de venta, por ejemplo, en Nuevo Laredo, en donde la están vendiendo en 23 pesos con 99 centavos. Pero aquí, Joaquín, costaba la semana pasada 19 pesos el litro, es decir, está muy marcado este incremento. Los concesionarios de esta zona del país están señalando que ellos subieron el precio justamente por este anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda la noche del viernes para el sábado, pero si hoy consultamos los precios en la Comisión Reguladora de Energía, ahí están visibles, Joaquín, siguen aplicando estos precios sin subsidio, 25 pesos con 49 centavos en Matamoros. Ese es el precio de hoy. Gracias, Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Voy a los anuncios y después de los anuncios voy a ir contigo, Michelle, hasta Sonora, y voy contigo, Jenny Valencia, para que nos des el conjunto. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Recuerde que aquí López Origa, en Grupo Fórmula, abre la conversación con usted. Oye, voy contigo, Michelle Rivera. ¿Cuál es la situación con las gasolinas en Sonora? Adelante, Michelle, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Así es, luego de que anunciara la Secretaría de Hacienda que eliminaría el subsidio de la gasolina en la frontera, se notó de inmediato el cambio del costo en los municipios fronterizos de la entidad, como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, General Plutarco Elías Calles, Nogales, Sáric, Agua Prieta, Santa Cruz, Cananá, Naco y Altar. Y te puedo decir, Joaquín, y adelantar al auditorio que justo un día antes de que se diera el anuncio de la eliminación del subsidio, la Magna en estos municipios ofertaba en 17 pesos con 59 centavos el viernes y la Premium en 19 pesos con 39 centavos. Para el día de hoy, 4 de abril, el lunes, a primeras horas de la mañana, la Magna se sigue ofertando arriba de los 20 pesos, algunos alcanzando hasta los 22 pesos, dependiendo la marca de la gasolina, pero te puedo decir que podemos promediar en 20 pesos con 55 centavos la Magna y 21 pesos con 99 centavos la Premium. Es decir, con todo y el último anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda, el precio del combustible en la frontera de Sonora sigue por encima de los 20 pesos. Acá, Joaquín, se da un fenómeno interesante porque aquí en la Unexpo los expendedores de combustibles sí confirmaron un desabasto
del combustible en esta zona, sobre todo también porque incrementó el precio en Estados Unidos y optaron algunos estadounidenses por cruzar la frontera hacia Sonora y utilizar las bombas de gasolina y comprar gasolina en esta zona, por lo que ante obviamente el cambio de precio, el alto consumo, sí se generó un desabasto que todavía sigue manejando como permanente y están en latente, según lo que nos dicen algunos colegas que están también en la franja fronteriza del estado de Sonora. Pero sigue entonces el precio del combustible por encima de los 20 pesos, no alcanzando algo tan alto como en Tamaulipas, por ejemplo, por los 25, pero sí no ha regresado, y hasta la información que tenemos hasta el 8 de abril es que podría regresar el subsidio, pero con todo esto nos dicen algunos expendedores de gasolina que no se confiarán y que pues buscarán una solución para no perder con este cambio tan rápido y drástico que ha dado el precio del combustible por las decisiones de la Secretaría de Hacienda. Gracias, Michelle. A ver, Jenny Valencia, tú dime, ¿es correcto? Hacienda eliminó el sábado el subsidio y el domingo lo repuso. Comentarte, Joaquín, que incluso como tú señalabas, es muy ambiguo el comunicado del día de ayer porque señala que está garantizado el precio del combustible en base a que no rebase la inflación. Sin embargo, nunca anuncia de manera oficial que regresa este subsidio que la misma Secretaría determinó anunciar un día anterior que lo retiraría en la zona fronteriza del país. Sin embargo, te confirmo, Joaquín, en estos momentos que la Secretaría de Hacienda, atendiendo la instrucción del Ejecutivo, mantiene en todo el país el subsidio de 100% a gasolina Magna, Premium y al diésel, incluyendo la frontera norte del país. La dependencia afirmó que Pemex trabaja en el abasto de gasolina, por lo que sí se reconoce que hubo un desabasto, y cuenta con inventarios de producción nacional y disponibilidad de importaciones para suministrar la demanda tanto en el norte como en todas las regiones del país. Comentarte, Joaquín, que de tal forma las estaciones de servicio no deben cobrar el IEPS esta semana hasta el 8 de abril, como le estipula el decreto que la Secretaría de Hacienda publicó el viernes pasado, por lo que los consumidores que adquieran gasolina Magna se van a ahorrar 4.63 pesos, la Premium un ahorro de 5.49 y de diésel 6 pesos con 3 centavos por cada litro. Y cabe destacar, Joaquín, que para ahora, en este momento, la Comisión Reguladora de Energía informa que a nivel nacional la gasolina Magna tiene un precio promedio de 21.39 pesos por cada litro, mientras que la Premium está en 23.20 pesos y el diésel en 22.77 pesos, de tal forma, Joaquín, que se mantiene el subsidio en toda la República Mexicana al 100% de la gasolina Magna, Premium, al igual que el diésel, pese a la confusión del fin de semana y tras la orden que dio el día de hoy muy temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador, Joaquín. Sí, la dio desde ayer, Jenny, porque el sábado Hacienda no solo dijo que desaparecía, que suspendía el subsidio a las gasolinas en todas las ciudades fronterizas y regiones fronterizas, sino que también había escasez de gasolina. Después, el segundo boletín dijo del sábado que no había escasez, y en el boletín del domingo dice que siempre sí mantiene el subsidio, ¿no? Así es, Joaquín, incluso suaviza todo este tema que se desató el sábado y señala que ya está todo cubierto, que no hay ningún problema, que ya no hay problemas o situaciones de escasez en la zona fronteriza ni en ningún punto de la República Mexicana, y como tú bien señalas, sin dar la precisión de que iban a retomar de nueva cuenta el subsidio al 100%, señala que el cobro sería de manera normal, como hasta ahora se había manejado con la aplicación del IEPS a las gasolinas y el diésel. Pues este fue el número que hizo Hacienda el fin de semana, lo entiendo desde el punto. Gracias, Jenny Valencia, buenas tardes. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero lo que no entendió Hacienda es que el próximo domingo de la consulta de revocación de mandato, y lo último que quiere el presidente es que el incremento en los precios de la gasolina en toda la zona fronteriza pues provoque una reacción contraria a lo que él busca, más que con la aprobación o revocación, que le digo, eso está descartado, será ratificado por más del 95% de los participantes de la participación en esa convocatoria. Y voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez, pues ese es un revés para el presidente, porque él estableció que los funcionarios de su gobierno o servidores públicos, que se consideran funcionarios, no podían tener, al dejarle su cargo, ningún trabajo relacionado en 10 años, en una década. Bueno, es que el presidente nunca ha sido muy activo laboralmente. Entonces, esto era
letal para la mayoría de los funcionarios. Le daba el caso del exsecretario de Hacienda. Lo quitó, lo movió de Hacienda para proponerlo gobernador del Banco de México, y luego lo canceló como su propuesta para gobernador del Banco de México y colocó a la subsecretaria Victoria Rodríguez Ceja. Y entonces este exsecretario, que iba a hacer 10 años, dedicarse a la academia, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Nada, esto ya lo echaron para atrás, la acaban de echar para atrás en la Suprema Corte de Justicia. Claro, todos mirando para su santo, ¿sí? Te escucho, Juan Antonio. Gracias, Joaquín. Por unanimidad de votos, 11-0, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición de 10 años para que exfuncionarios puedan trabajar en la iniciativa privada como se establecía en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Los ministros coincidieron en señalar que esta medida es desproporcional y no es adecuada para prevenir posibles actos de corrupción por parte de servidores públicos. El proyecto fue presentado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández y señala que existen otras medidas más adecuadas que no afecten el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida esta ley. En el debate, el ministro presidente Arturo Saldívar, esto es parte de lo que señaló. Establece un plazo necesariamente largo en comparación con otras medidas alternativas que podrían utilizarse, y en segundo lugar porque la norma se dirige a un universo de sujetos que resulta desproporcionadamente amplio. No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto me parece que la norma es sobreinclusiva. Este debate, Joaquín, continuará este martes con el análisis del último tema para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra la ley impulsada por el presidente López Obrador, donde se buscará eliminar la facultad del Ejecutivo para decidir de manera discrecional cómo gastar los recursos ahorrados por la Administración Pública Federal. Joaquín, el reporte. Gracias, muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, mañana es un día importante con la reforma a la ley eléctrica. ¿Sabe usted que si aprueban esta reforma a la ley eléctrica, podría hasta superarse la reforma eléctrica del presidente a la ley eléctrica de la Comisión Federal Electoral, de la Comisión Federal de Electricidad, perdón? El asunto, el proyecto es de Loretta, la más reciente integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz. Lo que pasa es que la están impugnando porque ella, cuando fue diputada del PT, aliada con entonces PRD, que era de López Obrador, manejó el tema expresó su rechazo a la reforma eléctrica del presidente Enrique Peña Nieto, entonces allá en 2013. Entonces, quienes han señalado que está impedida de participar por haber adelantado su juicio. Mañana el Pleno va a votar. Seguramente la mayoría del Pleno va a votar a favor de ella, ¿sí? Que sí participe. Necesitan 6 votos para excluirla o para mantenerla como está. Esto será mañana. Yo ahora voy a unos anuncios. Después de los anuncios, pues, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, él pidió licencia, pues ya sabe, para irse a promover la consulta, ¿no? Destapa al presidente López Obrador para la reelección. ¿Cómo estará el asunto? Que hasta René Bejarano, que estaba ahí en este evento, dijo, no, eso es muy riesgoso, hay que desmentirlo. Pero pues nadie lo desmintió. Vinculan a proceso a 13 detenidos por enfrentarse al ejército en Jalisco. Y le digo que hombres armados atacan el Palacio Municipal. ¿En dónde? En Michoacán, sí, en Villamar, Michoacán. Continúa. Siga todos los comentarios de López Origa en su Twitter, @LópezOriga. Hay mensajes. Pues el presidente ha hablado de que ante la inflación y el disparo en los precios, hay un disparo en los precios. No tiene, señora, como le digo siempre, ¿no? Usted, señora, que va al mercado, que va al súper, sabe que si quiere comprar lo mismo que compraba en diciembre, necesita más dinero. Y que si quiere gastar lo mismo que gastaba en diciembre, compra menos. ¿Qué ha planteado el presidente? Un control de precios. Jenny Valencia, ¿qué dice? Te comento, Joaquín, que ejecutivos de finanzas rechazan que el control de precios sea opción para contener la inflación. La pretensión del Ejecutivo de establecer un control de precios si la inflación no baja no fue bien recibida por especialistas, entre ellos el sector privado, pues la medida, Joaquín, atenta contra la libre competencia e implica costos fiscales. Así lo dijo el presidente del IMEF, Alejandro Hernández Bringas. Vamos a escuchar. Siempre hemos estado a favor de la libre competencia, el libre mercado. Creo que instrumentos que atenten sobre el libre mercado no son buenos en general.
debe de haber muchas otras opciones y posibilidades de contribuir a un mejor control en los precios. Hay temas en donde Banco de México ya empezó a hacer lo suyo con el incremento de tasas. Que, por ejemplo, el control de precios en el gas doméstico LP no surtió un efecto real en la inflación y en el precio bajo de este energético. Por el contrario, solo ha deteriorado las finanzas públicas y por ello el riesgo de controlar ahora los precios de los alimentos. Es el reporte, Joaquín. Gracias, Jenny Valencia. El tema es que los precios están afectando, pues afectan, lo primero que afecta una imagen de un gobierno y su popularidad es el alza en los precios, el alza de los precios que va directamente al bolsillo, sobre todo el bolsillo de los más necesitados, porque aunque reciban un dinero de alguno de los programas sociales de este gobierno, del presidente López Obrador, las cosas se les encarecen. Aunque reciban ese dinero, pagan más por lo mismo, o pagan lo mismo por menos. Ese es el tema de la carestía, y esa es la realidad. Mientras tanto, Laura Gardoso, ¿qué pasa con el río Magdalena? Cuéntame. El daño que tiene el río Magdalena es irreversible. En los últimos 30 años su caudal se ha reducido por lo menos en 40% y cuando llega el estiaje, el único río vivo que queda en la Ciudad de México genera conflicto social. Y es que con la poca agua que queda se abastece de agua a 23 colonias, la mitad de la población de la Magdalena Contreras. Este río es apenas una parte de la crisis de agua que enfrenta la Ciudad de México. Por eso en las próximas semanas se presentará un plan de rescate que realizarán autoridades de esta alcaldía con la asesoría de expertos de la UNAM. Luis Gerardo Quijano es el alcalde en esa demarcación y explica que desde hace 6 años todo el caudal del río lo capta una planta potabilizadora durante el estiaje para garantizar el abasto de agua. Eso lo hace el sistema de aguas, pero ahora no solo le van a apostar al agua de lluvia y escurrimientos, sino a un ordenamiento del comercio, del turismo y el rescate del bosque y las márgenes del río, pues incluso está en riesgo la flora y la fauna de la zona. Si hablamos de los últimos 30 años, por lo menos prácticamente un 40% menos de agua trae el río Magdalena, ocasionado por la mancha urbana, por la deforestación, por el comercio, que muchos de los comerciantes vierten sus aceites al río Magdalena, por la contaminación con los turistas que dejan basura y por la deforestación que ha habido tanto del bosque como de la riviera del río. Este alcalde reconoce que lo que ocurre en el río Magdalena ya es una alerta. La verdad es que es una llamada de emergencia desde hace prácticamente 5 o 6 años en Magdalena Contreras, pero en esta administración lo que decidimos, en vez de estar teniendo ocurrencias, de a ver qué se le ocurre a la administración entrante, nos acercamos con la UNAM, que ellos han trabajado en este río cerca de 20 años. Ellos tienen los datos de los últimos 20 años del río Magdalena, nos los van a ayudar, nos van a dar y nos van a dar sobre todo un plan de acción muy concreto. El río Magdalena se nutre de 20 manantiales y en la parte más alta sus aguas son cristalinas, pero conforme baja la zona urbana presenta una severa contaminación por basura que dejan los visitantes a la zona de los dinamos, drenajes marginales que se han roto y en él se vierten las aguas negras y todos los aceites y residuos que tiran los comercios ubicados en la zona turística. En las imágenes, Ricardo Rodríguez, soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias. Ahí está esta denuncia documentada. ¿Qué hace el gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué hace la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno federal? Nada, absolutamente nada. Mirar para otro lado. ¿Quiénes se van al fútbol mañana, sí? Pumas recibe a Cruz Azul, allá en Ciudad Universitaria. Bueno, se van Marco Balam, Dano Hernández y Roberto Ramírez. Laura. Tienen que venir aquí a Avenida Universidad 1273, estamos frente a Plaza Coyoacán, a un lado y a unos pasitos del Metro Coyoacán, hoy hasta las 6 de la tarde con una copia de su identificación y mañana de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias, Laura, y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna con el café. La encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Recorren el país todos los licenciados de Morena y del gabinete. Van del tingo al tango en campaña a favor de la consulta por la revocación del mandato
que se celebra el próximo domingo, Domingo de Ramos. La oposición tiene razón al reclamar, pero no se dan cuenta de la inseguridad que reflejan las acciones presidenciales. No ven que el presidente se involucra directamente porque desconfía de Morena. Sabe el presidente López Obrador que para ganar una elección presidencial hay que tener estructuras locales que bajo una firme conducción formen una eficaz maquinaria nacional que movilice a millones de personas. Se involucra el presidente porque no confía en nadie de Morena para esa conducción. Y recuerdo, Joaquín, que durante la turbulenta transición española había mucho desorden político y corría una broma. Decían que Franco volvía de la tumba y les reclamaba: no se os puede dejar solos. Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Eso decían. Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Los dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pasen muy bien.